Buenas noches, bienvenidos una vez más a este culto virtual de Iglesia Bautista El Faro y feliz Día de Independencia ayer, celebrando 199 años de libertad. Entonces debemos orar siempre que Honduras sea una nación temerosa de Dios y amiga a los creyentes que habitan en este país. Pues esta noche le invito que tomen sus Biblias y vamos al libro de Primera de Tesalonicenses y capítulo 4. Primera de Tesalonicenses y capítulo 4. Esta noche vamos a leer versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El libro de Primera de Tesalonicenses se encuentra en el Nuevo Testamento, ya casi al final del Nuevo Testamento. Después del libro de Colosenses, va a encontrar dos libros con el nombre Tesalonicenses. Vamos a estar en la Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer versículos 13 al 18. Así que pongan atención, por favor, mientras yo lea la lectura. La Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un ánimo entender que los que están en Cristo están anticipando el arrebatamiento, el rapto con el Señor, y el apóstol Pablo dice que debemos animar el uno al otro con esas palabras, que estamos esperando la venida del Señor y el pronto venida del Señor. Entonces, en este momento vamos a tomar un momento para cantar alabanzas al Señor y luego el mensaje. Buenas noches. Como dijo el pastor, feliz día de la independencia ayer. Y pues vamos a comenzar cantando esta noche con el himno número 22, A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demos-le gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyentes, promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor,
nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente Hacedor y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será mayor al ver a Jesús, quien su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. A Dios sea toda nuestra gloria y alabanza. Vamos a seguir con el himno número 518, al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. Hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Ten ánimo, creyente, porque hoy vive Cristo, el que fue crucificado, vive otra vez. Vamos a seguir con el coro Hay un Redentor. Hay un Redentor, es Jesús Dios Hijo, es Mesías, Rey Cordero, el Santísimo. Gracias, Padre mío, por darle a sufrir y dejar su espíritu, tu obra para cumplir. Una vez más, hay un Redentor,
es Jesús Dios Hijo, es Mesías, Rey, Cordero, el Santísimo. Gracias, Padre mío, por darle a sufrir y dejar su espíritu, tu obra para cumplir. Amén. Qué linda esa canción. Vamos a finalizar esta noche con el coro Mi Paz. Mi paz te doy a ti, esta paz que el mundo no da, esta paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti, es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Gracias a Dios por la paz y el amor que Él nos da. Muy bien, a ver cuántos de ustedes están cantando ahí en sus casas. Yo sé quiénes están cantando aquí con nosotros, pero es una de las cosas que extrañamos, de estar en la iglesia, todos reunidos, cantando alabanzas al Señor a una sola voz. Entonces, espero que esté cantando ahora, practicando para el día cuando ya nos toque estar de regreso en el templo. Pues, como les mencioné el miércoles pasado, hoy vamos a tocar otra sesión de preguntas para el pastor. Es algo que hacemos de vez en cuando. En la iglesia hay un buzón donde uno puede depositar su pregunta. Generalmente son preguntas que uno tiene después de leer la Biblia, y yo uso estas sesiones para hallar respuestas bíblicas a las preguntas suyas. Y esta noche creo que podríamos llamar esta sesión la edición escatológica. La edición escatológica. Escatología es el estudio de los tiempos por venir. Y todas las preguntas que he recibido en estos días tienen que ver con los postreros días, los últimos días. Entonces, por eso digo, podemos llamar esta sesión la edición escatológica, hablando de los tiempos por venir. Y me imagino que es porque las personas están pensando en los eventos en el mundo y mirando todas las cosas que están pasando, y están analizando las cosas y buscando respuestas. Y la Biblia nos da respuestas en cuanto a lo que viene adelante. Entonces, las tres preguntas que vamos a tocar esta noche tienen que ver con escatología, el estudio de los tiempos por venir. Y la primera pregunta tiene que ver con la nación de Israel. Ayer era el día de independencia de Honduras, pero también era un día histórico para la nación de Israel. Tal vez algunos de ustedes miraron esto en las noticias. El problema con los noticieros es que ellos reportan lo que ellos quieren que sepan, ¿verdad? Pero no es siempre lo que está pasando en el mundo o lo que es relevante en este mundo. Hay muchas veces que los noticieros tienen su propia agenda que están dando a la gente. Entonces uno tiene que analizar bien lo que mira en las noticias y también entender que hay cosas que
que están sucediendo que no se reportan en los noticieros normales, pero deben de haber escuchado de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, pero que tenía que ver con 3 países que han tenido una enemistad histórica y tiene que ver con Israel. Solo quiero dar algo de historia antes de hablar del evento, pero la nación de Israel es muy importante en cuanto a la palabra de Dios. Como en nuestro estudio en Carretera 66, siempre mencionamos que el Antiguo Testamento enfoca en una nación, y la nación es Israel, el pueblo de Dios, la nación escogida por Dios para traer al Mesías. Israel no es importante en sí, la Biblia menciona esto, no había nada de atracción para esa nación, que Dios escogiera la nación, pero Dios escogió en su gracia a ese pueblo de Israel para traer al Mesías, el Redentor, quien entró en este mundo por la tribu de Judá, una de las tribus de Israel. Entonces, desde el año 70, después de Cristo, el año 70, estamos en 2020, entonces estamos hablando de 1950 años atrás, desde el año 70 hasta 1948, no existía una nación de Israel en cuanto a territorio geográfico. Los judíos estaban dispersos. Los romanos destruyeron a Jerusalén en 70 después de Cristo, y los israelitas, los judíos, fueron dispersados y vivían en varias naciones. Retuvieron su cultura también, mantuvieron su identidad como judíos, pero hasta 1948 no existía una nación con el nombre Israel en tiempos modernos. Y en ese día, en mayo, cuando llegaron a tener oficialmente otra vez la nación de Israel, el Estado de Israel, el siguiente día, 4 naciones declararon guerra contra Israel. Entonces, desde su existencia en 1948 hasta tiempos modernos, ha existido conflicto por esa tierra donde ellos habitan, y por ser judíos hay muchos enemigos. Y eso nos llega al día de ayer, 15 de septiembre de 2020, importante fecha para Honduras, pero importante fecha ahora para acuerdos de paz en Israel. Las naciones, los Emiratos Árabes Unidos, son el tercer país árabe después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994 en firmar un acuerdo de paz con Israel, así como el primer país del Golfo Pérsico en hacerlo. Y los acuerdos se llaman los acuerdos de Abraham. Y puede ver aquí en el mapa los países en verde que apoyan los acuerdos, los países en rojo que son opositores a los acuerdos, y los países en amarillo que no comentaron, no querían dar una voz a lo que es los acuerdos entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Pero era un momento histórico porque es la primera nación en el Golfo Pérsico en firmar un acuerdo de paz. Y otro país ya declaró su intención. Bahrein está intentando entrar en paz también, y ellos están animando a otros, y son movimientos históricos en el Medio Oriente. Creo que son señales de los tiempos en que estamos viviendo. La Biblia dice en Génesis, quería mencionar que, no sé si puede ver en el mapa, pero Honduras está apoyando los acuerdos de Abraham en este pacto de paz para Israel. Y yo digo que
una nación amiga de Israel es una nación que va a recibir bendiciones de Dios. ¿Sí? Y no solo yo lo digo, sino la Biblia dice, bendeciré, dice Dios, bendeciré a los que te bendijeren, hablando acerca de Abraham y su descendencia, Israel. Bendeciré, dijo Dios, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Favorece a Honduras siempre estar apoyando al pueblo de Israel como pueblo de Dios, porque la Biblia dice que habrá bendición. Y yo sé que el otro año vamos a estar en elecciones otra vez, y siempre uno de los criterios debe de ver en cuanto al candidato presidencial y los otros oficiales es quienes apoyan a Israel. Deben de apoyar a Israel porque la Biblia dice que Dios bendecirá a los pueblos que bendicen a Israel. Entonces debemos mantener esos acuerdos bien con Israel. Comenzamos con la primera pregunta esta noche entonces. La pregunta es, ¿cuáles son los planes futuros para los judíos? ¿Cuáles son los planes futuros para los judíos? Pues nosotros entendemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y Dios usó a Israel para traer al Mesías, Jesucristo. Ellos fueron el instrumento de Dios para traer el Mesías. Y lastimosamente, cuando vino Jesús, el Mesías, la Biblia dice que Él fue rechazado por su propio pueblo. El libro de Juan esta noche y capítulo 1, voy a leer 2 versículos. En el libro de Juan y capítulo 1, la Biblia dice en versículo número 11, a los suyos vino, hace referencia a Jesucristo, a los suyos vino, Él es judío, entonces los suyos son los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Cristo, el Mesías, Jesús, vino a través de los judíos, pero el mismo pueblo lo rechazó a Él como Mesías. Hoy en día, en tiempos modernos, la mayoría de los judíos étnicos no están creyendo en Jesús como Mesías. Ellos están anticipando la venida del Mesías todavía. Ellos no creen que Jesús era el Mesías. Ellos creen que el Mesías va a ser un conquistador como el estilo del rey David. Uno que va a sentar en el trono de David en Jerusalén y reinar y dar poder a Israel para conquistar a sus enemigos. Y ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Versículo 12 da ánimo a nosotros que no somos judíos. La mayoría escuchando esta noche creo no son judíos, somos gentiles, otra clasificación. Pero dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, judío, gentil, hondureño, estadounidense, canadiense, ruso, chino, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los judíos. Ellos rechazaron a su Mesías. Los hijos de Dios son los que ponen su fe en Jesús como Mesías. Él es la provisión de Dios para la salvación y solo hay salvación en Él. No hay salvación en una iglesia, no hay salvación en la Virgen María, no hay salvación en obras de justicia. La salvación se encuentra en Jesús, el Mesías. Por fe en Jesús hay salvación. Y dice claramente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez usted esta noche, escuchando este mensaje, se da cuenta de su necesidad espiritual
Y la decisión suya que tiene que tomar es arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Pues, entonces, ¿qué sucede ahora con el pueblo de Dios? ¿Qué sucede ahora con Israel? Israel rechazó a Jesús y sigue rechazando a Jesús. Están anticipando otro Mesías. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios para Israel? ¿O será que ya no hay planes de Dios para Israel? Pues vamos al libro de Daniel ahora, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el capítulo 9. Daniel y capítulo 9 habla de una profecía que indica que hay planes todavía para Israel, la nación de Israel, los judíos. Hay planes, Dios tiene planes todavía que no se han cumplido para la nación de Israel. En Daniel capítulo 9, estamos en el versículo 24. Esta es una profecía acerca de 70 semanas. Pero quiero decir, antes de leer los versículos, que la palabra semana es una palabra que se traduce como periodo de 7. Entonces, aquí en el versículo 24, donde dice 70 semanas, no son semanas como pensamos nosotros, 7 días en una semana. Ellos están pensando en periodos de 7 o grupos de 7. Entonces, se puede traducir 77 están determinadas sobre tu pueblo. Y hay que determinar qué tipo de tiempo significa ese grupo de 7. No son semanas. Y al analizar este pasaje podemos decir que no pueden ser semanas, no concuerda con la historia. Entonces lo que concuerda sí son años, grupos de 7 años. Entonces cada vez que leemos semanas aquí, el grupo de 7 habla de 7 años. 70 grupos de 7 años, hablando de 490 años, están en esta profecía. Daniel 9:24, 70 semanas, 70 grupos de 7 años están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién está hablando Dios en esta visión? Él está hablando a Daniel. ¿Qué nacionalidad es Daniel? Daniel es judío. Entonces, ahora entendemos acerca de cuál pueblo está hablando de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén e Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas o 7 grupos de 7 años y 62 semanas. Entonces 62 grupos de 7 años. Esto habla en total de 69 grupos de 7 años, o en total 483 años. Entonces, ya estamos viendo algo que desde una orden de ir a construir otra vez la ciudad de Jerusalén destruida, hasta el Mesías príncipe, la profecía dice, habrá 7 más 62, 69 grupos de 7 años, 483 años. Podemos identificar la orden para restaurar y edificar a Jerusalén que salió de Artajerjes en lo que nosotros llamamos el mes de marzo, 444 años antes de Cristo. Entonces,
Ahí están 444 de los 483 años. Y luego, si uno sigue haciendo el estudio de tiempo aquí, hasta el Mesías, y lo que miramos aquí adelante, dice el versículo 26, y después le voy a decir, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces ya tenemos el límite del tiempo. Comienza en el momento de ordenar la reconstrucción de Jerusalén por Artajerjes, y termina cuando el Mesías está cortado, cuando el Mesías está rechazado por los judíos. Y podemos decir que esto sucedió en la semana antes de la crucifixión, en la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, cuando él entró cabalgando sobre un asno, presentándose como rey de los judíos, y ellos a finales de esta semana lo crucificaron a él, lo rechazaron. Entonces ahí están los límites del primer grupo de grupos de 7 años, 69 de los grupos de 7 años. Espero que estén siguiendo. Entonces falta un grupo de 7, si son 70 determinadas, y ya habla de 69 cumplidas, desde la orden de reconstruir el templo hasta el día del rechazo de Jesús. Estamos hablando de 483 años, 69 grupos de 7 años. Falta un grupo de 7 años. Entonces seguimos leyendo, dice, y el pueblo, estamos en versículo 26, voy a comenzar en el principio, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, otro grupo de 7 años confirmará el pacto con muchos. Este príncipe, otro príncipe que habla del anticristo, él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay mucho ahí y podríamos pasar varios mensajes hablando en detalle sobre esto, pero en resumen, habla esta profecía de 69 años, o 69 grupos de 7 años, hablando de 483 años, y después aparta otro grupo de 7 años y dice que esto es distinto, este grupo es distinto, y en ese grupo vendrá otro príncipe. Identificamos a ese príncipe como el anticristo, el que viene en lugar de Cristo, el pseudo Mesías, el falso Mesías. Él va a venir, y la Biblia dice, comparando esta profecía con otras referencias en el Nuevo Testamento, que el anticristo va a lograr paz en el Medio Oriente con Israel y sus enemigos. En el día de hoy hay logros de paz, pero hay varios enemigos todavía. Pero un día el anticristo va a lograr paz con todas las naciones e Israel. Pero a la mitad de ese periodo parece que él quiebre el pacto de paz y se revela cómo es el falso Mesías. Y después hay gran angustia para el pueblo de Israel. Y después viene el fin del desolador, el anticristo. Entonces, ¿a qué se refiere este grupo de 7 años? Pues nosotros, analizando la Biblia
y buscando coplar todo. O sea, la Biblia debe de estar de acuerdo en todo. La Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos sacar una porción y tener su interpretación, pero la interpretación de otra cosa vaya en contra. Entonces tenemos que analizar toda la palabra de Dios, todo el canon. Entonces, analizando todo, miramos que hay un periodo de 7 años todavía en nuestro futuro. La Biblia habla de este periodo en Apocalipsis. Nosotros llamamos ese periodo la gran tribulación o la tribulación. Son 7 años de tribulación donde Dios va a derramar su ira sobre los pobladores de este mundo por su rebelión, por su pecado. Es como los días de Noé, cuando Dios miró a todo el mundo que andaba malo en su corazón, rebelde y pecando, y él decidió destruir con el diluvio. La Biblia habla de una tribulación, 7 años de tribulación que viene para que Dios derrame su ira sobre este mundo. Pero también Apocalipsis nos dice que durante la tribulación Dios está usando las circunstancias, los sucesos para atraer otra vez el pueblo de Israel a Él, al Mesías Jesús. Israel está rechazando a Jesús como Mesías actualmente, pero por los eventos que vienen, parece que los ojos espirituales se abrirán, van a ver que aquel falso anticristo no es el Mesías, y van a poner su fe en Jesús como Mesías. Entonces la tribulación sirve doble propósito: atraer a Israel mientras castiga y juzga el mundo con destrucción. Y si uno lea Apocalipsis 6 hasta 19, todo habla de la tribulación. Entonces la pregunta es: ¿habrá salvación para los judíos? ¿Habrá salvación para ellos? Pues hay que contestar la pregunta: ¿cómo se salva la persona? ¿Cómo se salva la persona? ¿Cómo se salvó la persona antes de Cristo? ¿Cómo se salva la persona después de Cristo? Porque todos reciben salvación de la misma forma. La salvación es por fe. La salvación es por fe en la provisión de Dios para salvación. Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios habló de una provisión, la simiente de la mujer, quien iba a llegar para quebrar la cabeza de Satanás. La fe en el Mesías, la fe en la provisión de Dios, es la única manera de tener salvación. Los que vivían antes de Cristo pusieron su fe en el Mesías, la provisión de Dios prometida, que Dios prometió, sin saber el nombre ni detalles de él, confiaron en ese Mesías. Nosotros ya sabemos el nombre, ya sabemos lo que hizo para lograr nuestra salvación. Nuestra teología está más desarrollada y entendemos: se llama Jesús. Él murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, murió 3 días después, resucitó. La fe en Él es la salvación. Entonces, ¿cómo pueden ser las personas, sea gentil, sea judío, cómo puedan ser salvos? Solo por fe en Jesús, solo por fe en la provisión de Dios para salvación, el Mesías, Jesucristo. No hay salvación en otro nombre, no hay salvación en obras propias, solo en Jesús. Entonces, ¿habrán judíos salvos? Pues hoy en día hay judíos que aceptan a Cristo, se convierten a cristianos aún siendo judíos. Son pocos. La mayoría que aceptan a Cristo hoy en día son gentiles. Son los que no forman parte de la nación de Israel. Y yo creo, según la evidencia bíblica, que será al revés en el tiempo de tribulación. Sabemos que habrán salvos, porque la Biblia habla de salvos.
Apocalipsis 7, voy a leer unos versículos aquí, Apocalipsis 7. Yo sé que habrán salvos en la tribulación, pero creo que va a ser al revés. Más judíos van a estar aceptando a Cristo que gentiles. La mayoría que aceptan a Cristo en la tribulación van a ser el pueblo de Israel y algunos pocos gentiles van a recibir a Cristo. Aquí en Apocalipsis 7 es durante la tribulación. Después de esto, Juan está viendo a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Ellos son identificados por los ángeles como creyentes. Y dice, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí en Apocalipsis 7 miramos que una gran cantidad de judíos van a recibir a Jesús como Mesías. Y van a ser sellados. No sé si es un sello que el ser humano puede ver, no creo, posible, pero la indicación es que los ángeles pueden ver quiénes son los creyentes y ellos están deteniendo la ira de Dios hasta que ellos lleguen a esa fe en Cristo. Luego dice el versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, este es otro grupo. Ellos están alrededor del trono, en el cielo, y ellos son gentiles, son los de tribus y pueblos, lenguas, naciones. Y dice versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Simbolismo ahí hablando de salvación. Mártires de la tribulación, quienes murieron por su fe. Entonces la gran tribulación va a ser un tiempo de gran sufrimiento para los que están en el mundo. Aún los que llegan a fe en Cristo van a sufrir y van a morir. Van a morir por su fe. Los judíos van a estar protegidos, pero van a sufrir también en la tribulación. Pero solo para contestar la pregunta, en conclusión, ¿cómo será el futuro de los judíos? Hay un plan. Hay un plan glorioso de Dios en su gracia, que Él no puso a Israel a un lado para siempre. Él, después de ser rechazado, los puso a un lado y abrió lo que llamamos nosotros la edad de los gentiles o la edad de gracia. Y ahora Dios está obrando entre los gentiles, nosotros. Pero luego hay un tiempo de 7 años en la gran tribulación donde muchos judíos van a llegar a Cristo para salvación. Pues seguimos a la siguiente pregunta y habla de Zacarías 14. Entonces le invito a que busque en su Biblia el libro de Zacarías, casi finalizando el Antiguo Testamento. Un profeta aquí hablando acerca de también profecía de los tiempos por venir.
Zacarías 14. Es interesante que tal vez usted ha oído de Martín Lutero, uno de los reformadores. Se salió de la Iglesia Católica en Alemania y se puso a leer la Biblia y interpretar la Biblia, y entendió que la salvación era por fe en Jesús. Entonces se salió de la Iglesia Católica y él es uno de los reformadores. Y Martín Lutero escribió 2 comentarios sobre el libro de Zacarías. Él escribió uno en latín. Imagínense, buen cerebro para estar comentando en ese idioma. Entonces él hizo un comentario en latín y él termina su comentario en Zacarías 13:9, el último versículo de capítulo 13, pero no habla nada de capítulo 14. También él escribió otro comentario en alemán, el idioma de él, sobre el libro de Zacarías. Y en ese comentario, él hizo unos cuantos comentarios sobre capítulo 14, pero él comienza con estas palabras. Él dijo, en este capítulo yo me rindo. No estoy seguro de lo que el profeta está hablando. Así dijo él en su comentario. Entonces, ¿de qué está hablando Zacarías en capítulo 14? Dice versículo 1, voy a leer unos versículos aquí, pero después vamos a contestar la pregunta. He aquí, el día de Jehová viene. Esta frase se usa de juicio, momentos de juicio de Dios. Y han habido momentos llamados el día del Señor, cuando vino juicio. Pero también hace referencia a un gran día del Señor, al final de los tiempos, el día de juicio sobre este mundo. Entonces, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, hablando a Israel, el pueblo de Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? Está hablando de Dios aquí el contexto. Y se afirmarán los pies de Dios en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces voy a parar ahí, pero ¿de qué día del Señor está hablando? Pues el profeta estaba profetizando contra Jerusalén en los momentos presentes de él, pero también estaba haciendo referencia al día de juicio en los tiempos postreros. ¿Y cuándo es el momento cuando las naciones, todas las naciones, se reunirán para combatir contra Jerusalén? Pues esa es una referencia a la tribulación también. El momento cuando el anticristo rompe el pacto de paz que él logró y las naciones van en contra de Israel y no hay nadie para salvar a Israel. Hoy en día Israel tiene es una potencia mundial en cuanto a armamento. Tienen sus armas nucleares, tienen sus aviones de guerra, tiene sus soldados bien élite, hay amigos, hay muchos países, amistad con Israel que también defendería a Israel, pero en ese día no habrá ninguno para ayudar a Israel. La salvación vendrá solo de Dios.
Y así describe la Biblia en Apocalipsis los tiempos de la tribulación. Todos van en contra de Israel. Israel está en gran angustia, gran dolor. Satanás está usando las naciones para querer causar daño y heridas mortales a la nación, y después vendrá la salvación. Y el momento cuando Cristo venga, en versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Le voy a recordar del momento cuando Jesús ascendió en presencia de los discípulos en Hechos capítulo 1, y los ángeles dijeron, ¿por qué están viéndolo subir ahí? El mismo Jesús vendrá otra vez. Y en ese momento, en la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, Él vendrá y los pies de Él tocarán el polvo del monte de olivos, se partirá. El momento es algo grande, algo observado de muchos, y está hablando de ese momento. Entonces estamos hablando ya de finalizar la tribulación en el momento de la segunda venida de Cristo para llegar hasta la tierra. ¿Y qué va a hacer Él cuando venga hasta la tierra? Va a establecer un reino. Cristo reinará 1000 años, el reino milenio comienza. Este es el momento que comienza la conquista, cuando Cristo vence a los enemigos, establece un reino milenio de 1000 años. Satanás estará atada durante ese tiempo. Entonces, Zacarías 14 hace referencia a ese momento de la segunda venida de Cristo y establecer el reino milenio. Llegamos a la última pregunta esta noche. ¿Pasarán los cristianos por la gran tribulación? Y me imagino que la pregunta hace referencia a nosotros, los creyentes que viven ahora, porque mencionamos en la primera pregunta que habrán muchos que aceptan a Cristo durante la gran tribulación. Entonces, algunos cristianos van a estar en la gran tribulación, muchos van a morir en la gran tribulación, pero todos los que son creyentes en la gran tribulación aceptan a Cristo durante la gran tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque los que son creyentes ahora, antes del comienzo de la gran tribulación, serán arrebatados. Toditos, todos los creyentes, todos los que tienen fe en Cristo, van a ser arrebatados. Regresemos a la lectura que leímos para comenzar el culto en 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4, 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que murieron en Él, en otras palabras. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto está hablando del momento de reunir los cuerpos con las almas partidas en el Señor. Va a haber una resurrección de los que murieron en Cristo, y los que son vivos en ese momento van a ir después. Primero los que murieron en Cristo resucitarán, luego los que viven van a ir directo para estar con el Señor. Se llama el arrebatamiento o el rapto. Dice el versículo número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para arriba, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Cristo no llega hasta la tierra en este momento,
Vamos a reunirnos con Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que creemos según la estructura de la Biblia. Creemos que antes de la tribulación viene Jesús, no para llegar hasta la tierra, sino para arrebatar a los creyentes, raptar a los creyentes para estar con Él. Después comienza la tribulación, el último periodo de 7 años de tribulación. Después Cristo regrese hasta la tierra para establecer su reino. Entonces, ese momento, el rapto, va a vaciar el mundo de creyentes. Entonces, en esta pregunta, ¿pasarán los cristianos por la gran tribulación? Los creyentes que viven ahora no van a pasar por la gran tribulación porque van a ser arrebatados. El primer capítulo de 1 de Tesalonicenses dice esto en versículos números 9 y 10. 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Pablo está hablando acerca de la iglesia en Tesalónica, los creyentes, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? Nos libra de la ira venidera. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice que Jesús nos va a librar de la ira venidera. Luego en capítulo 4 él dice, seremos arrebatados. Esa es la manera de liberarnos de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? En todo el Apocalipsis 6 hasta 19 habla de la ira de Dios. Dios no va a permitir que su iglesia pase por la tribulación, nos va a salvar de la ira venidera, porque recuerda el propósito, ira para el mundo perdido y atraer a Israel. Entonces los que están en el mundo cuando comienza la tribulación son incrédulos, todos. Y después, por las circunstancias y por la ira que está derramada sobre la tierra, muchos judíos y algunos gentiles van a llegar a Cristo y van a sufrir por su fe en Cristo. Hay distinciones entre el rapto y la segunda venida. Algunos dicen que solo hay una segunda venida, no hay rapto, que la iglesia va a pasar por la tribulación, después la venida del Señor. Y estos versículos se aplican a la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Pero hay algunas distinciones que debemos hacer. Uno es en cuanto a movimiento. Aquí en estos versículos habla de un movimiento hacia arriba. El rapto es un movimiento hacia arriba, pero la segunda venida es movimiento desde el cielo hacia abajo, cuando Cristo venga hasta la tierra. Entonces no concuerda. También hablando de tiempo, la Biblia presenta el arrebatamiento de los santos como algo inminente que puede suceder en cualquier momento. Pero la segunda venida no podría suceder hasta que después de que aparezca el anticristo, pacto de paz entre todas las naciones de Israel, guerra, sufrimiento. Mateo 24 y Apocalipsis 6 a 18 habla de tantas cosas que tienen que suceder antes de la venida de Cristo. Entonces no sería inminente la venida del Señor, pero el rapto sí, el rapto es inminente, puede suceder en cualquier momento, después 7 años de tribulación y después la segunda venida de Cristo. También en cuanto a tiempo, el rapto, la Biblia dice, sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en 1 Corintios 15, 52. Pero la segunda venida va a ser observado por los pobladores de la tierra. Muchos van a ver lo que está pasando y eso no sería un momento, un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24 dice, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a suceder
de repente, pero no va a suceder en un momento, en un abrir de ojos. Siga leyendo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida. Este es el momento cuando Él llegue a los montes de Olivos. Pero no es el rapto, un abrir y cerrar de ojos, un momento instantáneo. Entonces, hay que entender la distinción ahí. También ya hablamos de propósito. El propósito del rapto es salvar a los creyentes de la ira venidera. El propósito de la segunda venida es llegar y establecer un reino milenio y salvar a los que son creyentes en ese momento. Y también silencio. Quiero mencionar esto. En Apocalipsis no se menciona la iglesia después de capítulo 3. Y es interesante. ¿Por qué no se menciona la iglesia después de capítulo 3? Porque en capítulo 4, el primer versículo, la Biblia dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Parece a la lectura que leímos en 1 de Tesalonicenses 4, cuando los creyentes en el día del rapto escuchan una voz de arcángel, la voz de trompeta, voz de mando. Y aquí en Apocalipsis el apóstol Juan está viendo el momento del rapto de la iglesia, y después de capítulo 3, todo el capítulo 4 y adelante no hay mención de la iglesia, porque la iglesia no está durante la tribulación. Pero después viene la segunda venida, y los que están con Cristo en el cielo vendrán con Él para estar con Él cuando Él establece su reino y va a reinar con Él 1000 años. Entonces, yo sé que hay mucha información y tal vez esta sesión de escatología provocará más preguntas aún. Pero espero que haya entendido algo en cuanto a algunos momentos en el futuro. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, el rapto. Después viene una tribulación, y después la segunda venida de Cristo y el reino de Cristo por 1000 años, y después entramos en la eternidad. Entonces, si usted está con Cristo esta noche escuchando, usted tiene la esperanza de salvación y no va a pasar por la tribulación. Pero le digo, si sucediera el rapto en este momento y todos desaparecen y usted entra sin Cristo a la tribulación, va a pasar por un momento de gran sufrimiento, y no hay garantía que usted llegaría a fe en Cristo. Muchos van a morir por los desastres. ¿Usted cree que el momento en que vivimos es un catástrofe? Espere, porque este mundo no ha visto nada en comparación a lo que se describe en Apocalipsis de la tribulación. Entonces, así que no arriesgue. Si hay dudas, si hay preguntas sobre su salvación por fe en Cristo, le animo que hable con alguien, hable con nosotros de la iglesia, hable conmigo para ayudarle a llegar a esta certeza de salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por el momento que hemos pasado para analizar algunas preguntas y referente a lo que viene adelante. Nuestra fe y confianza está en Cristo, y sabemos que Él está en control, y Él no va a permitir que pasemos por cosas que no podemos aguantar con tu ayuda. Pedimos, Señor, que seamos fieles hasta que Él venga para llevarnos al cielo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues
como mencioné el domingo, estamos ya en planes de tener la primera reunión en persona otra vez en el templo en el mes de octubre. Ya estamos haciendo todas las preparaciones, vamos a estar anunciando, pero ya tenemos planes y si todo sigue normal, vamos a tener la primera reunión en persona en el mes de octubre, ya de regreso en el templo, siempre con medidas, precauciones, y vamos a estar hablando de todo antes de ese día. Pero estén pendientes de los anuncios y también gracias por sus oraciones. Sigue orando por la familia Mortenson, que regresa muy pronto, a finales de este mes. Ore por mi familia ahora también, porque vamos a estar afuera unos días ministrando en unas iglesias. Y algunos hermanos van a estar predicando en mi ausencia mientras yo esté predicando en otro lado, así que pronto estaremos reunidos y pedimos y anhelamos sus oraciones durante estos días. Que Dios le bendiga.